Dentro de nuestro sistema vamos a tener alojadas a las motoneuronas, que van a ser un tipo de neuronas del sistema nervioso. Estas van a estar ubicadas en el cerebro y la médula espinal, y su función va a ser producir estímulos para realizar la contracción de un grupo de músculos. Se van a clasificar en dos de acuerdo a su localización, la motoneurona superior y la motoneurona inferior. El soma de la motoneurona superior se va a encontrar en la corteza motora y su axón se va a encontrar bajando por la vía piramidal hasta la médula espinal, para por fin encontrarse con la motoneurona inferior de la médula espinal. La motoneurona inferior va a ser aquella que salga de la médula espinal y se convierta en un nervio, el cual inervará el uso muscular y activará el músculo. Es decir, la motoneurona superior será quien dé las órdenes y la motoneurona inferior será quien ejerza la acción sobre el músculo. El daño que ocurra en alguna de estas dos motoneuronas provocará diferentes patologías dependiendo de en dónde ocurrió el daño. Una unidad motora es la que emite el impulso que hace que la fibra muscular se contraiga. Conduce los impulsos del cerebro y de la médula espinal hacia los efectores. Es una unidad anatómica y fisiológica del sistema neuromuscular. Está compuesta por una neurona motora y múltiples fibras musculares. Se distinguen tres tipos de unidades motoras: lentas, rápidas y resistentes a la fatiga, y rápidas fatigables. Potencial de acción. El potencial de acción, como sabemos a nivel físico, es una descarga eléctrica y esta será transmitida por un impulso nervioso desde una neurona a otra continuamente. Aquí aproximadamente habrá de 10 a 100 conexiones y esto se conocerá como una suma de potenciales locales. También seguirá la ley de todo o nada. Aquí nos dice que no importa con qué intensidad llegue el estímulo, si éste supera el umbral, siempre se va a lograr un potencial de acción. Como sabemos, existen diferentes etapas del potencial de acción, que son potencial de reposo, despolarización, repolarización, hiperpolarización. En el primero estaremos en un estado basal, en el segundo se genera un estímulo, en el tercero habrá una cierre de los canales de sodio y este ya no ingresa a la neurona, a la par que los de los potasios. Y la hiperpolarización, que aquí es cuando ya sale demasiado potasio, la membrana es muy negativa y supera el potencial de reposo y aquí se cierran ambos canales y se abre el de sodio. Esto para generar un nuevo potencial. El potencial de acción llega al botón sináptico y esto provoca que se despolarice la membrana, o sea que se va a convertir más positiva, lo que va a provocar que se abran los canales de calcio dependidos del voltaje y hace que las vesículas de acetilcolina liberen su contenido de la hendidura sináptica, que posteriormente se unirán a los receptores nicotínicos y se van a abrir los canales iónicos y esto provoca que entre sodio y salga potasio. Entre más concentración de potasio dentro de la membrana, esto va a provocar un potencial de acción el cual se va a propagar de célula a célula. La acetilcolina se libera de los receptores y se va a degradar por acción de una enzima llamada acetilcolinesterasa, que la degrada en colina y acetato. La colina va a regresar al botón sináptico para reutilizarse y en el citosol del botón sináptico se tiene la acetilcoenzima A, más la colina por medio de una enzima llamada acetilcolinesterasa se forma. El mecanismo de contracción. Primero hay que recordar que la unidad funcional del músculo es el sarcómero. En el músculo esquelético tenemos que está formado por haces, los haces por fibras y las fibras por miofibrillas. Recordemos que en las miofibrillas tenemos dos tipos: las delgadas que tienen actina y los filamentos gruesos que tienen miosina. El mecanismo de contracción inicia cuando los iones de calcio se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento a la tropomiosina. Con este desplazamiento se libera el sitio activo de la actina. Para que la cabeza de miosina se pueda unir, primero hay que recordar que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis.
Este ATP deja ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ADP activa la cabeza de miosina. Esta activada se une a la actina y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca y se da un golpe de fuerza, en el que el ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita y se separa la cabeza. Empieza a ocurrir lo mismo, vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis de ATP dejando ADP y fosfato inorgánico. Y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Se vuelve a repetir este mecanismo paso a paso, siempre mientras que los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. La contracción muscular. Este mecanismo de contracción termina cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplasmático. Existe una bomba de calcio. Se vuelven a tapar los sitios de unión de la tropomiosina, vuelven a su lugar original, así la miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. De tejido muscular. Su función principal es permitir que las células musculares se contraigan. Los miofilamentos van a ser las proteínas contráctiles de las miofibrillas que se van a encontrar dentro de un sarcómero. Existen dos tipos, los delgados y los gruesos. Los delgados se componen de actina filamentosa, tropomiosina y troponina. La actina filamentosa es un polímero de otra proteína globular llamada actina globular, las cuales van a tener un sitio de unión para la miosina. La troponina consta de 3 partes, T, C e I, y su parte C se encarga de recibir el calcio. La tropomiosina va a cubrir los sitios de unión de actina para la miosina, y los miofilamentos gruesos se van a componer de polímeros de miosina 2, la cual se va a formar de 2 cadenas pesadas y de 4 cadenas livianas. Tiene 2 sitios de fijación, uno para la actina y otro para el ATP. Las partes que conforman un sarcómero son los discos Z, que son los límites entre sarcómeros adyacentes formados de proteínas de unión actina. La línea M, que va a ser la región central ubicada en el centro del filamento de miosina. La banda A, que va a ser la zona de filamentos de miosina. La banda I, que va a ser una zona de filamentos de actina. La zona H, que va a ser una zona central de la banda A y solamente va a tener filamentos de miosina. Existen dos tipos de contracciones, la estática y la dinámica. La estática es isométrica, lo que significa que no va a tener movimiento, y la dinámica se va a dividir en 4. En la isotónica, esta se va a dividir en 2, que es la concéntrica, donde los extremos de los músculos se contraen, y la excéntrica es donde los extremos del músculo se alejan. La isocinética es la que tiene una velocidad constante, y la isotónica se combina la contracción isotónica e isométrica. Metabolismo muscular es la forma de obtener la energía para la contracción en el miocito. Tiene 3 maneras de producir ATP. Por medio de la fosfocreatinina se compone de adenosin trifosfato formando de 36 a 38 ATP. Cuando un fosfato se rompe libera energía. El sistema glucolítico se compone de hidratos de carbono que se descomponen en glucosa. Este puede anabolizar al glucógeno. Este proceso se le llama glucogénesis. La glucosa 6-fosfato se descompone y libera 2 ATP. Se descompone en ácido pirúvico. No hay oxígeno, se forma el ácido láctico más energía. Los tipos de fibras vamos a tener 3 diferentes, los cuales son la tipo 1 o de contracción lenta, tipo 2, contracción intermedia, y las tipos 2B, que van a ser de contracción muy rápida. Las tipo 1, estas fibras son eficientes con el oxígeno y resistentes a la fatiga. Las tipo 2A, aquí como su contracción es intermedia, igual más o menos resistente a la fatiga, y su fuerza de contracción es alta y su capacidad aeróbica baja. Las tipo 2B son básicamente lo opuesto a las tipo 1. Son eficientes con el oxígeno y no son muy resistentes a la fatiga, sobre todo frente al desempeño aeróbico. Pero ellas sí son de producción de velocidad y de fuerza.